Como les comentaba y como me presentó anteriormente, mi nombre es Daniela Gil. Yo soy asesora en asuntos internacionales del Servicio Nacional del Consumidor de Chile, el SERNAC, que vendría siendo el equivalente al MINCOPI de Perú. Bueno, básicamente la pregunta o para los cuales a mí me convocaron fue para que les hablara sobre la protección al consumidor en entornos digitales. En el caso chileno, la protección al consumidor está regida por tres grandes normas. La primera tiene que ver con la ley 19.496 o ley de protección al consumidor. La segunda tiene que ver con el reglamento de comercio electrónico, que es un reglamento de data reciente, recién de marzo del año pasado. Y por último, con la ley proconsumidor o ley 21.398. Esta ley proconsumidor es una modificación sobre la ley de 19.496. Pero establece puntos interesantes en relación a comercio electrónico, específicamente lo que tiene que ver con la extensión de la garantía legal, el derecho a retracto justamente en compras a distancia, que aplicaría a partir de 10 días una vez recibido el producto, la necesidad del envío de confirmación escrita una vez que que se compre o que se suscribe un servicio, y la obligación de las empresas de informar el costo total del producto y el tiempo de despacho. Estas son unas innovaciones recientes en lo que respecta a Chile. Ahora bien, el comercio electrónico en la protección al consumidor en entornos digitales está enmarcada en al menos 6 principios. Estos 6 principios tienen que ver con, 1, el proveer de información veraz, completa y oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas es necesario que provean el precio completo, las características completas del producto, las condiciones de entrega. ¿A qué vamos con esto? A que ojalá no pase esto. Esto, por ejemplo, es una imagen tomada el día de ayer de Amazon, donde comenzamos a ver estas letras chicas en donde nos dicen: ya tenemos despacho libre hasta Chile en órdenes en ciertos productos sobre $49 y luego restricciones aplica. Aquí comenzamos con las letras chicas. Justamente el primer principio habla de información clara, veraz, oportuna respecto de 3 elementos que, como podemos ver acá, en un ejemplo típico del comercio electrónico no se cumple. O este ejemplo, que también lo saqué ayer, espero a alguno de ustedes les gusta el pollito asado. ¿A nadie? Sí, acá es deporte nacional el pollito. Bueno. A la brasa. Muy rico, ya. Yo ayer decidí probar en una de las aplicaciones. Como se dan cuenta, yo decidí ya, vamos a probar y vamos a comer pollito asado, un pollito a la brasa. Caramba, me están diciendo que mi precio es, y como pueden ver, yo voy a pagar, y el precio son 15.210. Cuando yo le doy a pagar, me vienen y me dicen un subtotal, un costo de envío, un costo de servicio, para darme un gran total de 16.471 pesos. Esta práctica se llama drip pricing o precio por goteo, y justamente contraviene este principio de claridad de la información. Ok. El segundo principio tiene que ver con justamente brindar a los consumidores el mismo nivel de protección,
tanto en compras en línea como en compras físicas, independientemente de su ubicación. Este principio, si bien es un poco complejo, habla es de darle un carácter universal a la norma. Es decir, ojalá nos protejan a los consumidores de la misma manera, por lo menos en todo el territorio de Chile. Y pensando en que estamos frente a un mercado que es cada vez más global, ojalá todos los consumidores a nivel mundial pudiéramos tener el mismo estándar de protección, independientemente de nuestra ubicación. El tercer principio apunta a la transparencia, es decir, información visible, a prueba de balas, precisa, incluyendo la identidad del proveedor, es decir, el correo electrónico, la dirección, el teléfono, el medio de contacto. Cuando nosotros nos encontramos ante un proveedor de comercio electrónico o ante una plataforma, la plataforma debe ser contactable. No es posible que nosotros nos encontremos con una página web y tengamos que ver en la letra que no es chica, sino que es más finita que la letra chica. No, eso no debe suceder. Nosotros debemos poder contar con datos de identificación clara que nos permitan, en caso de algún inconveniente, poder solicitar el reembolso, el cambio, hacer valer nuestra garantía. Marianela, ¿tienes alguna pregunta? Sí, le pediría a Cristina si usted puede apagar su micrófono, que está habiendo un problema de superposición. Pues, gracias, Cristina. Sí, Daniela, ya todo creo que está bien. Si ustedes van teniendo preguntas o inquietudes o quieren mostrarme algún caso de verdad, yo estoy súper abierta. Luego, tenemos el principio de respetar las normas legales vigentes en la jurisdicción aplicable. ¿A qué vamos? Por ejemplo, en el caso de Chile y en el caso de servicios financieros, que es este ejemplo que están viendo, no aplican seguros. Pero si ustedes se dan cuenta en la imagen, cuando hago una cotización, me incluyen un seguro de desgravamen. Los seguros, en el caso chileno, solamente aplican para créditos hipotecarios, especialmente el seguro de desgravamen. Entonces, atengámonos a lo que dice la ley aplicable en materia de comercio electrónico y la ley de protección al consumidor aplicable a las diferentes jurisdicciones. Este punto es súper importante y tiene que ver con... Perdón, ¿te podría hacer una pregunta? Cuando te dices jurisdicciones, ¿estás hablando a competencias o también tienes algún tipo de...? Estoy hablando de países. Ah, perfecto. Estoy hablando de países porque estos principios de comercio electrónico están muy basados en la recomendación 2016 de comercio electrónico de la organización de la OSD o la OCDE, de la Organización para la Cooperación Económica para el Desarrollo. Adicionalmente, estamos hablando también de la responsabilidad profesional en la entrega de bienes y servicios que le atañen a las empresas. Básicamente, las empresas son altamente responsables de los productos que entregan y de lo que están vendiendo, en especial atención hacia consumidores en situación de vulnerabilidad. Es decir, los productos también tienen que ser seguros. ¿A qué vamos con esto? El típico caso, por ejemplo, los airbag Takata explotaban. Ya, ahí hablamos de la responsabilidad que le atañe directamente a las empresas respecto de los productos o servicios que proveen. O, por ejemplo, algo que pasó muchísimo en la pandemia, la comercialización de supuestas curas contra el COVID, por ejemplo.
o por ejemplo, no sé, la promoción de hidroquinina, por ejemplo, como tratamiento de blanqueamiento de piel, por citar un ejemplo. A mí, perdón, a mí lo que me llama la atención es cómo tú como autoridad regulatoria puedes conocer las normas, digamos, ex ante con relación al problema que se pueda generar. Lo que pasa es que los productos de por sí, para tú garantizar la seguridad y la salud de las personas, tienen que ser seguros, los productos de consumo. Ahora bien, hay normas específicas en relación, por ejemplo, cosméticos, dispositivos médicos, juguetes, pero la norma base es que los productos tienen que ser seguros. Es decir, que el producto no representa ningún tipo de amenaza a la integridad de las personas. Esa es la base. Un ejemplo, a ver, ahora que recuerdo, ya. Los muebles IKEA. Sí. ¿Ya? Bueno, en algún momento estos muebles no eran lo suficientemente estables y corrían el riesgo de caerse y representaban un riesgo especialmente para los niños. Por ejemplo, los materiales de flotación auxiliar, flotadores, como dice usted, las trenzas que van asociadas a las cortinas. A eso se refiere la seguridad en los productos de consumo. Igual mi compañera, igual Wendy, que viene después, es experta en seguridad de productos, así que también le pueden preguntar casos a ella. A ver. Ya. El último principio tiene que ver con la confianza y la buena fe, con tratar a los consumidores de manera honesta. Por ejemplo, en esta publicidad de Cabify, estamos hablando del 2019, un ejemplo de seguro de accidentes. Monto total del descuento, te regalamos 5.000 pesos en Cabify. Vamos a decir que una carrera normal debería costar alrededor de 5.000 pesos, ¿ya? Unos 2-3 kilómetros. Monto total del descuento, 5.000 pesos. Pero hasta 5 viajes por bono, con un tope de 1.000 pesos por viaje, válido para marzo y solo para los usuarios normales. ¿Qué oferta es esta? Ninguna. A eso se refiere que es necesario generar confianza en los consumidores, pero también procedamos de buena fe, trabajemos de manera honesta. Adicionalmente, vamos a conversar de cuáles son los desafíos que se están observando actualmente en materia de comercio electrónico en entornos digitales. Estos desafíos, voy a enumerar algunos, pero estoy profundamente abierta también a que ustedes me comenten otros. Tienen que ver con... Por ejemplo, elementos como la publicidad nativa. La publicidad nativa es aquella que se integra en la página o en la publicación. Por ejemplo, en Instagram. Pareciera que es natural, pero finalmente es publicidad. Y un ejemplo de esta publicidad nativa es... Esta la tomé justamente también ayer de un medio de comunicación X. Las inagotables posibilidades de looks con las Skechers 1. Está integrado en texto, pero es publicidad dentro de un magazine, dentro de una publicación más grande. Entonces, el tema es
El desafío es que la publicidad se identifique como tal cuando lo sea. El endorsement, que tiene que ver con cualquier mensaje publicitario que induzca a los consumidores al error, a creer algo en relación al anuncio. Refleja las opiniones, creencias, hallazgos o experiencias de una parte que no sea el anunciante patrocinador, incluso si las opiniones expresadas por esta parte son idénticas a las del anunciante patrocinador. Endorsement es cuando yo finalmente, como le dicen acá, soy embajador de marca. Pero el problema no es que usted sea embajador de marca, el tema es que usted lo identifique como tal. Por ejemplo, no sé qué tan popular sea esta persona, Skin Bonita de Perú. Estos son ejemplos que, como les cuento también, como podrán ver, los saqué el día de ayer. Esta Skin Bonita, acá la primera imagen corresponde a la foto en Instagram y la segunda al posteo. Yo no sé, básicamente, si esta chica está haciendo publicidad aquí, al mencionarme Garnier Perú, Sephora, CeraVe, Nivea, Eucerin, o es que ella verdaderamente está contando su experiencia. Entonces, el endorsement tiene que ser claro. El endorsement tiene que indicar cuando es publicidad y cuando no, pero de una manera clara e inequívoca. Otro ejemplo, ya de Chile, por ejemplo, es Anto Larraín. Ella es influencer de temas de body positive y buscando en sus redes, ella está promocionando, está haciendo promoción a productos de Natura, pero nunca dice que está haciendo promoción de productos de Natura. Cuando tú me estás haciendo una recomendación genuina a partir de tu experiencia con un producto y cuando me lo estás vendiendo. Eso es lo que nosotros necesitamos como consumidores y lo que se espera que los influencers cumplan. Divulgación. Divulgación, o en inglés le dicen disclosure. Se refiere a la práctica de revelar información de manera clara, precisa, inequívoca, para que los consumidores puedan tomar información, puedan tomar decisiones respecto de una transacción. En español, en concreto, ¿qué quiere decir esto? Se refiere a esto. Si es un post, si es un posteo patrocinado, indíquelo. Si es una colaboración pagada, indíquelo. Que sea clara, a eso se refiere el disclosure. A que cuando estamos en presencia de un canje, por ejemplo, se indica claramente que es una colaboración pagada y que a mí, como influencer, no soy influencer, claro está, me están pagando por justamente yo tomarme la foto con la crema de noche, o con el CeraVe, o con el Eucerin, con lo que sea. A eso apunta. ¿Por qué? Porque es distinto cuando yo efectivamente, como persona, estoy probando versus cuando me están pagando. Y es necesario que se establezca claramente esta relación. Esto tiene que ver, los desafíos también tienen que ver, por ejemplo, no sé, si alguno de ustedes conoce a Gwyneth Paltrow. ¿Conocen a Gwyneth Paltrow? Es la ex de Chris Martin de Coldplay. Sí. Ya. Gwyneth Paltrow es experta
digamos, en la venta y promoción de productos sin ningún tipo, y de realizar un conjunto de aseveraciones sin ningún tipo de fundamento. En el 2018, por ejemplo, ella fue multada por $145.000 justamente por aseveraciones no soportadas por ningún tipo de estudio respecto de los huevos Johnny. No sé si alguno de ustedes conoce, son unas piedras, en general de jade, las de ellas son de jade, que se introducen en las partes íntimas de las mujeres y que supuestamente, según lo que comenta Wynette, te ayuda con la fertilidad, te ayuda con genera estrechez, relajamiento y fortalecimiento del piso pélvico. Todo eso lo hacen los huevos Johnny. Eso no es cierto. Ahora, ¿cuál es el desafío, por ejemplo, que tienen las agencias de protección al consumidor? El desafío es justamente cómo hacer frente a la proliferación de este tipo de casos y cómo también proveer del sustento científico para decir, oye, Wynette, ¿por qué tú estás vendiendo y estás engañando finalmente a los consumidores, indicándoles que unas piedras de Johnny de 66, de hecho todavía siguen a la venta, $66 cada piedrita, una cosa como así, supuestamente promueve la fertilidad y mejora el rendimiento sexual de las mujeres. Entonces, es uno de los desafíos. Y las redes sociales están plagadas de esto. No sé, las Kardashian, que son mi ejemplo favorito para seguir, están cargadas justamente de este tipo de aseveraciones sin ningún tipo de respaldo. Y el último ejemplo que me gusta, ya. Sin embargo, no todo está perdido y hay, por ejemplo, una buena práctica que me gustaría compartir con ustedes, pero me gustaría que utilicen sus celulares, pueden escanear esta imagen, me pueden mandar un chat cuando lo hayan hecho, por favor. Yo también lo voy a hacer. ¿Pudieron? ¿Se pudo? En eso estoy. Ya. La publicación los va a llevar nada más y nada menos con una de mis influencers favoritas. Yo también soy consumidora, claramente. Se llama Soy Lady Gaga. A lo que voy es a que los influencers, no, obviamente no, son una nueva forma de comercialización y de acercarnos a los productos, distinta, innovadora, pero también ellos se pueden convertir en promotores de mensajes que generen mayor conciencia dentro de los consumidores. Ellos son capaces de generar awareness. En el caso de Soy Lady Ganga, ella comienza a describir haciendo un símil a lo que fue el disfraz, la vestimenta de Kim Kardashian en los Met Gala del año pasado, respecto de algo que se llama dark patterns. Los dark patterns, me gustaría si ustedes pueden leer lo que señala la publicación. ¿Qué son? ¿A alguien le gustaría leer lo que dice la publicación respecto de los dark patterns?
Son triquiñuelas que a veces hacen las empresas para que compremos más. Exacto. Muy bien. Eso es. Pero estas triquiñuelas vienen presentadas de varias formas. Como, por ejemplo, ella habla, ¿cuál es el primer dark pattern que ella identifica? Ya, ella habla, por ejemplo, de ella habla muy en chileno, por si acaso. Ella, por ejemplo, dice, no niña, soy la Kim, soy un dark pattern, ¿lo conocen? Ya. Sentido de urgencia. Sentido de urgencia, gente, es cuando aparece promoción válida por 20 horas, 19 minutos, 50 segundos y comienza a generar finalmente un sentido de escasez en las personas para que las personas se apuren en comprar. Estoy convencida de que todos ustedes lo han visto, por ejemplo, en los eventos cyber o Black Friday, por ejemplo, si compran en Estados Unidos. El segundo dark pattern tiene que ver con reviews falsos o falsos testimonios. Es decir, cuando usted se mete a revisar un servicio, porque, no sé, por ejemplo, pongamos un dermatólogo. Y cuando revisan Google, los reviews son todos maravillosos. Son todos maravillosos. Esa persona jamás ha tenido un encontrón con nadie. Pero por el tipo de lenguaje te hacen pensar que verdaderamente es falso. Y hay empresas dedicadas justamente a generar este tipo de contenido, porque así logran más visualizaciones en las páginas web. Notificaciones innecesarias. Algo que se está usando mucho es que cuando están revisando alguna página de comercio electrónico, comienzan a aparecerle unos pop-ups indicando Manuel Quindil está comprando una aspiradora. Arturo Peña Herrera compró la aspiradora Nimbus 25.000. Daniela Gil compró la aspiradora con mopa. A eso se refiere las notificaciones innecesarias. Productos colados en el carrito es justamente ese seguro de desgravamen que aparece cuando uno está aprobando, cuando uno está por pagar. Ellos saben que instintivamente nosotros tenemos una aversión. Una vez que uno decide comprar, uno tiene aversión a no comprar. Entonces, esa racionalidad hace que uno no sea capaz de ver que te colocaron un seguro, que te colocaron un cargo extra dentro del total que vas a pagar. Esos son dark patterns o patrones oscuros. Las acciones forzadas tienen que ver con la típica estrategia para justamente ganar base de datos que utilizan las empresas y que consiste en para poder comprar este producto, usted tiene que crear una cuenta en mi sitio web. A eso se refieren acciones forzadas. Les quise mostrar los dark patterns como una buena práctica que se está trabajando por lo menos a nivel de la OSD y a nivel de el Servicio Nacional del Consumidor, como uno de los ejemplos de lo que se está haciendo, pero, por ejemplo, conozco muy bien que ustedes en Perú están trabajando fuertemente el tema, por ejemplo, de publicidad e influencers, publicidad nativa también, igual que nosotros, la difusión, la educación que se realiza finalmente a los consumidores respecto de sus derechos, pero también de cómo funciona el mercado y de estas pequeñas prácticas que finalmente van en detrimento de ellos. Eso es todo lo que tengo que comentarles. Les dejo por si, no sé, tienen alguna duda, alguna inquietud, ahí va mi correo electrónico, mi LinkedIn y no sé, si me quieren preguntar algo, estoy completamente disponible.
Muchas gracias, Daniela, muy claro. ¿Hay alguna pregunta, por favor, para Daniela? ¿Alguna pregunta? Yo te quisiera hacer una pregunta. A ver, pero quiero darle el contexto. Yo Ya, soy bueno. más de la parte de comercio internacional, ¿no? Y de políticas comerciales. Y entonces, yo, en todo lo que me has dicho, lo entiendo porque tú estás protegiendo, digamos, cumpliendo la política pública que es proteger al consumidor chileno, ¿no? O, en este caso, al que está dentro de tu territorio. Ahora bien, no sé en el caso chileno, pero en el caso peruano tenemos un grado muy fuerte de informalidad y, digamos, de alguna manera, uno de los motores de desarrollo sería que empecemos a exportar servicios y por pymes, ¿no? O sea, ese debiese ser un objetivo. Cuando tú desarrollas tu política, ¿cómo haces jugar eso, digamos, en tu día a día? Porque te vas a sentar con alguien en el caso de Chile creo que es la dirección de economía, las que ven política comercial. O sea, ¿cómo ustedes de alguna manera, porque acá yo aparte trabajo para un gremio empresarial y normalmente te dicen, no, porque eso también afecta al ecosistema y el desarrollo, o sea, ¿cómo pueden ustedes conjugar eso de proteger al consumidor sin, de alguna manera, o viendo que hay muchas pymes que van entrando a esto y se pueden ir equivocando? Eso lo digo entre comillas porque a veces se pueden ir equivocando, es que gente que entra al comercio y hace cualquier desastre, ¿no? Quería ver un poquito cómo ustedes van jugando con esos diferentes aspectos que le pueden decir otros reguladores. O sea, a ver, para empezar, es entender que estamos hablando de principios bastante inequívocos o principios que son claros y que son aplicables tanto a grandes empresas como, en el caso de los influencers, que señalan ser pymes. ¿Cómo se hace enforcement de eso? Por ejemplo, en el caso de los influencers, hace 2 años, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos comenzó a fiscalizar justamente a quienes eran los influencers. Y justamente la idea es que a partir de esa primera fiscalización a los ingresos se pueda ver también la incorporación de buenas prácticas en materia de la información que estos influencers dan de cara a la ciudadanía, de cara a los consumidores. Ahora bien, si tú me preguntas, esto no es un obstáculo técnico al comercio. Estos son mínimos de información que las empresas o, insisto, estos influencers deben proveer a las personas y que a su vez las empresas también tienen que poder proveer a los consumidores. Cuando hablamos de la necesidad de que una página web, de que una plataforma tenga un número de contacto, no estamos pidiendo, no es rocket science. Es información, o sea, dentro de lo que sería la ley de protección al consumidor, estamos hablando de información básica comercial. Son pisos mínimos. ¿Por qué? Porque la idea es que la experiencia de consumo sea una experiencia positiva. Y para que esa experiencia pueda ser positiva, también es necesario que los consumidores puedan quejarse, puedan solicitar la devolución de su dinero, puedan ejercer su garantía legal. Son elementos sencillos y parte de justamente una relación de comercio. El tema es que los estándares que rigen a nivel de bienes físicos, cuando uno va a comprar en la tienda, ojalá se quiere que rijan también en el mundo electrónico. A eso apunta finalmente como esta normativa, entre otros aspectos. Sin embargo, los principios que tienen que regir dentro del comercio electrónico y que les comenté son principios bastante sencillos y que apelan justamente a la buena fe. Y además de la buena fe en el cumplimiento,
apelan también a que puedan ser aplicados por diferentes tipos de público y que desde la perspectiva de los consumidores también puedan ser conscientes de exigirlo. Eso podría comentar. No sé si responde a tu pregunta. Y no sé, te haría una repregunta. Cuéntame. Ustedes me imagino que deben tener en un momento uno, decir, bueno, ¿cómo está funcionando el mercado en el sentido de pequeñas y medianas industrias vemos que tienen estas deficiencias? ¿Han visto que han mejorado en el tiempo en materia de... Mira, o sea, la verdad es que sí ha habido mejoras, sí ha habido mejoras. Sin embargo, lamentablemente estas mejoras han ido detrás de, no han sido nada más con zanahorias, han ido detrás de procesos un poco más intensivos de fiscalización o de garrote. Pero sí ha habido mejoras. bueno. Y también ¿Hay había... alguna otra pregunta? No, eso es importante porque, digamos, de alguna manera está generando competitividad en el país, ¿no? La herramienta no solo trata de proteger al consumidor, sino subir el estándar de calidad de las empresas en el mercado, ¿no? Claro, y de esta manera proveer de mejores productos y servicios para la ciudadanía. Porque la intención finalmente es que estemos todos contentos, que la gente siga comprando, pero que ojalá lo haga protegido. Y es Perfecto. ¿Hay alguna otra métrica. pregunta? ¿Y problemas de aplicación extraterritorial? ¿Qué te pasa? De segura Wendy también nos va a contar. O sea, ¿qué problemas estás teniendo digamos, con proveedores que están en la nube, ¿no? O no Mira, están localizados. ahora, esto lo voy a comentar yo a título personal, ¿ya? Porque este trabajo es a título personal y de lo que es mi experiencia como de trabajo. ¿Qué te puedo indicar? Oye, a ver, lo que sucede con reclamos contra, o lo que pasa, por ejemplo, contra AliExpress, por ejemplo, contra Chain, es un problema que no solamente lo están experimentando países como Perú o Chile, es un problema bastante global. Sin embargo, ha habido acercamientos justamente a estas grandes empresas para justamente crear mecanismos que permitan que ellas hagan cumplir las leyes de protección al consumidor. Y ejemplo de eso es, por ejemplo, hay un acuerdo al cual llegó la Agencia de Protección al Consumidor australiana, la ACCC, justamente con AliExpress para tratar estos temas. Ahora, el carácter extraterritorial o sea, la norma chilena no tiene carácter extraterritorial y estamos enfrentándonos justamente a que cada día más los mercados se hacen más globales y es más difícil abordar justamente este tipo de problemas. O sea, la solución no está, por los momentos la solución que se ha encontrado o con la cual se ha trabajado es con la de proveer información. Sin embargo, yo vislumbro que en el mediano plazo va a ser necesario ponerle el ojo. Ahora, por ejemplo, con casos como también elementos de soft law que han funcionado, la cooperación internacional, el establecimiento de buenos oficios con las empresas más grandes, la intermediación a través de estas empresas teniendo headquarters en otros lugares. Wendy tiene un caso súper bueno de algo muy bueno que ellos hicieron con Booking y que hablan justamente de eso, de soft law, de cómo utilizar los mecanismos de cooperación internacional vigentes para promover cambios internos. Sin embargo, es un desafío que se tiene y es un desafío que a mediano plazo la ley va a tener que subirse a ese carro, porque
va a seguir aumentando en la medida en la cual se profundice la globalización. Perfecto, Daniela. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Para Daniela. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, agradecerte, Daniela, por tu generosidad, por tu muy buena presentación, bien didáctica para todos, y agradecerte por eso. Y ahora paso a la segunda expositora, que es conocida para nosotros, los que estamos en el Perú, que es la doctora Wendy Ledesma, que es abogada y docente en la Universidad Católica del Perú. Actualmente es gerente de la Escuela del Ministerio Público y es exdirectora de la Autoridad Nacional de Consumo al Consumidor en Indecopi, que es la Autoridad de Protección al Consumidor en el Perú. Adelante, Wendy, por favor, y agradecerte por tu presencia también. No, a ti, Manuel, por la invitación y qué bueno encontrarme con Daniela, con quien hemos estado también un poco coordinando esta presentación. Bueno, en realidad conversatorio, ¿no? Porque en realidad tuvimos ahí un tema con los tiempos para ver cómo podíamos un poco encajarlo, pero nada, muchas gracias. Y es un tema interesante, ¿no? Y saludo a todos los chicos, ahí veo un ex Indecopi ahí del área de la a Josué, que sigue ahí en la DPC. Bueno, estos temas de comercio electrónico, Dani ya ha dado todo el marco internacional y ya también ha conversado, y de hecho que un poco en la estructura que ella me comentaba que iba a dar, yo me he conectado hace poco en realidad, era un poco aterrizar a las iniciativas y los avances que está teniendo Chile. Y en esa estructura yo decía, bueno, entonces tenemos un marco general y creo que lo más rico es conversar qué es lo que se ha hecho en Perú, ¿no? Bueno, ustedes ya deben saber cómo se aplican las reglas del derecho del consumidor. Nosotros tenemos una norma que de una mirada o una evaluación tal vez de jurisdicciones o países en donde existe mayor comercio y especialmente comercio formal, ¿no? Las reglas para la protección al consumidor son más flexibles, ¿no? Nosotros tenemos una categoría de cierta manera cerrada de quién es un consumidor, unas que sí es amplia de los proveedores, en realidad responden todos en la cadena, ¿no? De producción de bienes y servicios, desde el minorista hasta el importador, ¿no? Entonces allí sí es amplia. Y luego se debe cumplir también con que entre ellos exista una relación de consumo, ¿no? Son tres categorías importantes que nuestra ley peruana permite, ¿no? O habilita la aplicación de la normativa de protección al consumidor, ¿no? En otras jurisdicciones, por ejemplo en Estados Unidos, esto no es así, ¿no? En realidad consumidor puede ser cualquiera y hasta minoristas, que acá nosotros tenemos en nuestra normativa la protección a microempresas, pero previa a una evaluación de la autoridad de consumidor, que es que exista una simetría informativa, ¿no? Y esa evaluación, de cierta manera, el filtro se suele pasar para servicios financieros. Para otro tipo de productos y servicios, en realidad, las evaluaciones no han permitido tal vez que se brinde protección a la microempresa, ¿no? Salvo los casos de servicios financieros donde sí existe mayor asimetría que enfrentan estas empresas. Entonces ya desde allí, ¿no es cierto? Partimos con una norma que es un poco, que tiene más candados. Sin embargo, nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor, que entró en vigencia en el 2010, es una norma innovadora. Nosotros en realidad tenemos una normativa de consumidor ya desde los 80, algunos decretos supremos y directivas, ordenanzas, pues se veía mucho también a nivel de las municipalidades, pero nuestra norma principal, ¿no? Nuestra primera norma de consumidor, de protección al consumidor, es nuestro decreto legislativo 716, en el cual, bueno, el Estado era un árbitro, ¿no? Que resolvía conflictos de consumo entre las partes. Inicialmente solo imponía sanciones, luego ya se incorpora la posibilidad que se ordenen medidas correctivas. Pero era así, ¿no? El Indecopi resolvía estas controversias. De cierta manera, el Indecopi, por su institucionalidad,
comenzó a participar en distintas partes, grupos de trabajo, ¿no? Consolidando y participando en la opinión de proyectos de ley, de iniciativas legislativas, ¿no? El Indecopi no tiene iniciativa legislativa, ese es otro tema, todo se hace a través de la PCM, ¿no? A diferencia de otras autoridades, por ejemplo Chile, que puede emitir algunas resoluciones con opiniones que son vinculantes, por ejemplo, ¿no? Sin que sean jurisprudencia, ¿no? Entonces, teníamos ese marco en el 716, sin embargo el Código de Protección y Defensa del Consumidor cambia la visión de cómo es que se debe abordar la protección al consumidor. Obviamente el código también tiene un marco histórico importante, y son la suscripción de los TLCs, ¿no? El TLC con Estados Unidos, que evidentemente pues impulsa que el país fortalezca su normativa en PI, en competencia y evidentemente en protección al consumidor. Salieron varios decretos legislativos, sin embargo no eran suficientes, ¿no? Porque evidentemente lo que se buscaba era que el mercado se active, ¿no es cierto?, exista un mayor número de transacciones comerciales, y en atención a eso hay un discurso importante del presidente de ese momento, en el que señala que se requería una norma que proteja a los consumidores, y que él iba a enviar un proyecto de una nueva ley de consumidor, ¿no? Lo dice textual, ¿no? Y es así que se arman los grupos de trabajo, el Indecopi asume un liderazgo para preparar el proyecto de ley. Seguro Manuel esto lo debe recordar, porque los gremios empresariales también en su momento participaron con distintas opiniones, y no solo gremios empresariales, participaron asociaciones de consumidores. En ese momento había un congresista que también había sido presidente de asociaciones de consumidores, que es el señor Delgado, y también se pidió opinión a organizaciones internacionales, ¿no? Ese Código de Protección y Defensa del Consumidor incorpora directrices de Naciones Unidas para la protección al consumidor, que en esas directrices, que fueron aprobadas, ¿no?, ya hace bastante tiempo, fueron actualizadas en el 2015, en esa normativa ya existe un acápite y un capítulo de comercio electrónico, ¿no? Sin embargo, para el código se tomó en cuenta las partes generales, ¿no?, de resolución de conflictos, temas de información, temas de servicios financieros. No se abordó ni se incorporó, y es por eso que en nuestro código no hay nada de comercio electrónico, ¿no? Pese a que las directrices han sido base para ese código. Y también otras iniciativas y buenas prácticas, y tiene mucha influencia este código en el modelo brasilero de ese momento. Brasil tenía también un código, tiene un código de protección y defensa del consumidor, bueno, con su propio nombre, un código de consumo, donde también las competencias para poder abordar los temas de consumo están descentralizados, ¿no? Se ven a nivel de las municipalidades, que tienen competencia para resolver conflictos de consumo. Se promueve mucho el tema de programas de cumplimiento, se refuerza la institucionalidad de la autoridad de consumo, que es una secretaría, que si mal no recuerdo, no sé, Dani, corrígeme, está en el Ministerio de Justicia, y ellos tienen, bueno, un muy buen sistema de gestión pública, recaban mucha data, tienen una plataforma de solución de conflictos también en línea, entonces tienen mucha información, y obviamente es un sistema que trabaja de manera articulada. Entonces tiene mucha influencia el código también en esa mirada de sistema, que los sistemas, según la PCM y bueno, las normas, ¿no?, o políticas de modernización de la gestión pública, te dice que un sistema no es un conjunto de normas, procedimientos y procesos, ¿no?, donde distintos actores articulan, ¿no?, para que funcione el tema que está abordando el sistema. Y es así que el Código de Consumo entiende la protección al consumidor como un sistema nacional, ¿no?, en donde distintas entidades públicas y privadas tienen que interactuar y tienen que decidir sobre la mejora de el entorno de consumo, ¿no? Esta norma entra en vigencia en el 2010, no tiene absolutamente nada o hace mención a los temas de comercio electrónico. No tenemos en Perú una norma de comercio electrónico, sin embargo eso no quiere decir que no se puedan abordar los temas, ¿no es cierto? Porque finalmente nosotros tenemos, ¿no?, y aplicamos las reglas del Código Civil, y también evidentemente el código tiene
reglas que ya son transversales, como los temas de idoneidad, los temas de información, los temas de métodos comerciales coercitivos. Así que independientemente de la forma de la contratación, por el tipo de conducta se podrían abordar distintos temas. Pero justo cuando entré escuchaba la pregunta de Manuel, ¿no? El gran reto, ¿no? Porque entiendo que obviamente para los casos que se dan aquí, en Perú, ¿no? Finalmente, tal vez con proveedores nacionales, consumidores sociales no hay ningún problema, y es mucho más fácil de ciertamente la labor de fiscalización y en general supervisión que pueda hacer el Indecopi, ¿no? Pero el gran reto que existe, y ahí es donde las agencias de consumidor les ha exigido, por un lado, cooperar mejor, sentarse en grupos de trabajo internacional y cooperar entre ellas, pero por otro lado, comenzar a mirar qué ajustes tienen que hacer, ajustes regulatorios en sus países, ¿no? Y obviamente los primeros marcos que tenemos son OECD y Naciones Unidas. Esos son los grandes marcos y los grandes grupos de trabajo que se tienen y que todos los países participan, y Perú es muy activo en Naciones Unidas y OECD. Es que cada uno de los países mira que tiene que cooperar porque las conductas se repiten en todos lados, pero suelen ser de proveedores que no domicilian en tu país, ¿no? Y es así que, por ejemplo, cuando Indecopi comienza a recibir reclamos de consumidores, denuncias de consumidores porque contrataban un ride de Uber y le decía 13 soles, pero en su tarjeta le cargaban $6 o $8, ¿no? Decía, oye, pero si yo, sobre la base de la información relevante, que es el precio, conforme lo dice el código, es información relevante, tú me dices que me vas a cobrar de una manera un monto y me estás cobrando otro, allí pues evidentemente, ¿no? Hay una falta de idoneidad, existe pues información que no es adecuada, información que no es cierta, y sobre la base de ese engaño yo contraté, pudiendo contratar otro proveedor, ¿no? Y Indecopi inicia los procesos, los procedimientos, y las denuncias se caen, porque no estaban domiciliados aquí. Y el único domiciliado aquí era el representante del que daba de alta las unidades de Uber, ¿no? Otro caso que Dani que lo mencionó hace un momento, ¿no? Que en realidad fue sin procedimiento, porque claro, los casos se caían, estos proveedores no domicilian aquí, iniciar un procedimiento con una empresa extranjera, claro, para nosotros vamos a decir, no, pero sí se puede, ¿no? Finalmente lo haces la notificación internacional, pero ¿cómo ejecutas la decisión de la autoridad? ¿No? Eso también es costoso. Y exige una labor también desde relaciones exteriores para ver qué tipo de relacionamiento tienes con ese país, etc., ¿no? Y tuvimos una experiencia también por lo mismo, que el caso es anecdótico porque no vino por reclamo de consumidores. Los que reclamaron y que pidieron una reunión de trabajo, ¿no? En ese momento con Ivo, Gagliuffi, que era el expresidente de Indecopi, eran los propios gremios de hoteles. ¿Qué es lo que pasaba, no? Ellos decían que venían personas que habían reservado, hecho sus reservas de hotel, ¿no? Por Booking, y que cuando llegaban al hotel, obviamente si eres extranjero, y seguro ustedes lo deben saber, cuando eres extranjero tú no tienes que pagar el impuesto, pero cuando tú eres un turista nacional sí pagas el impuesto, ¿no? Sí te cobran la tasa de impuesto que es 18%, si mal no recuerdo, ¿no? Aunque ahora ha bajado por esta ley que se aprobó hace poco, ¿no? Pero te cobran un impuesto. Entonces, cuando los turistas nacionales llegaban y iban a pagar la reserva que habían realizado, le decían, pero si tú me dijiste que el hotel me valía 60 soles, ¿por qué me estás cobrando este adicional? Y claro, el temor y lo que estaba sucediendo era que ustedes saben de que también los consumidores tenemos mucho poder, ¿no? Respecto a las referencias, a los reviews que damos. Entonces, claro, ellos llegaban con un precio y le decía, tú me estás cobrando de más, entonces yo te voy a poner un bad review. Y entonces, claro, eso te baja los puntos, no solo en la plataforma, ¿no? Sino que también lo que decían los gremios es, la plataforma me obliga a mí a veces a hacer ofertas. Cuando yo en mi página web, si tú vas a mi página web, yo cumplo con todo, ¿no?
Y obviamente yo tengo una tarifa, pero cuando entro ahí es una competencia, ¿no? A muerte, ¿no? Y además tengo que soportar este tema de lo del IGB, que no es que yo no lo quiera poner, y me decían, ¿no? No me acuerdo cómo se llama este señor, tiene un apellido francés, y me decía, mira mi plataforma, mira, me enseñaba su celular, mira, acá está, yo sí cobro el IGB, o sea, yo sí lo informo, pero es que en la plataforma de Booking no está. Entonces hay un tema ahí de competencia desleal, por un lado, de la plataforma con mis páginas web, y por otro lado hay un tema de consumo. Entonces lo anecdótico es que en estos casos del comercio digital no solamente los afectados son los consumidores, sino también son los propios proveedores, ¿no? Y que hay un caso muy interesante en Italia, donde se sanciona, si mal no recuerdo, Amazon, no sé si te acuerdas, Dani, es una multa gigantesca que le puso por el tema de los repartidores, porque Amazon discriminaba entre repartidores en Italia, no por un tema de competencia, pero bueno, ese es otro caso. Pero ejemplifica que también en este tema del comercio digital, no solamente se ve consumidores, sino que también afecta temas de proveedores. Y bueno, en ese caso lo que nosotros hicimos ya en realidad con las limitaciones que teníamos de ver si iniciábamos un procedimiento, porque claro, las empresas a veces quieren sangre, ¿no? Por decirlo de manera coloquial, y nosotros decimos, no nos va a funcionar, va a ser nulo otra vez, ¿no? Porque es Booking domicilia en Holanda, o sea, no vamos a poder. Entonces lo que en ese momento hicimos, justo nosotros veníamos de una reunión en Ginebra, todos los años se reúnen todas las agencias de consumidor, hay una reunión de expertos de competencia y consumidor, y había tenido yo la oportunidad de conocer al que era el jefe de agencia de Holanda, ¿no? Y con el cual justo en su momento habíamos conversado los temas de Uber, ¿no? Y todo el tema que se nos había quedado ahí, obviamente, para la opinión pública no es que diga, ay, sí, pues es que la empresa no domicilia, lo siento. El golpe es duro para la institución. Por más que Indecopy tenga un diseño institucional y un buen posicionamiento, lo tenía hace y de mucho tiempo, ¿no? Igual, o sea, se daña ese posicionamiento, ¿no? Entonces, claro, había sido un golpe duro también con el tema de Uber, ¿no? Entonces, habíamos conversado de eso, y cuando pasa este problema, pues comenzamos a coordinar directamente con él. Mira, y fui sincera, yo no le puedo abrir un procedimiento. ¿Tú crees que tal vez por cooperación agencia-agencia, tú puedes llegar a estos de Booking para ver cómo hacemos y tenemos una solución? Para acortarles el cuento, a los 2 meses, porque pasaron 2 meses, 3 meses, ellos vinieron, me acuerdo, para diciembre, los gremios, diciembre, inicios de enero, y para marzo vino a Perú el compliance regional de Booking, vino a Lima, y pidió una reunión con nosotros, ¿no? Y nosotros explicamos el tema, ¿no? Estaba en su momento el área de supervisión, bueno, encabezaba también Ivo, estaban las comisiones de consumidor, bueno, en su momento, bueno, yo como autoridad de consumo, y le explicamos la problemática, ¿no? Y le dijimos, mira, esto tiene o sea, 2 temas, ¿no? Consumidor y tiene competencia desleal, ¿no? Ya sabíamos que Colombia estaba tras lo mismo, exactamente tenía el mismo problema, y Colombia también es un país que vive muchos servicios, especialmente turismo. Entonces él decía, sí, no voy a hablar de Colombia ahorita, ¿qué pasa con Perú? ¿Cómo lo soluciona? Le digo, cambia tu algoritmo, simplemente ajusta tu algoritmo, es un ajuste chiquito que tienes que hacer en tu plataforma para que se diga de que hay un impuesto que se va a cobrar si eres un turista nacional, ¿no? Ya, perfecto. Y no pasaron ni 15 días y lo ajustaron. O sea, era una solución así de simple, ¿no? Y con eso, ahora, si ustedes han utilizado o por ahí que tienen curiosidad para verlo, si van a Book y ven, sale cuando hace su reserva que hay un porcentaje de impuesto que se les va a cobrar, ¿no? Y con eso se pudo solucionar de una manera más rápida que todo un procedimiento internacional, y para saber hasta cuándo iba, ¿no?, a salir la resolución y si se iba a ejecutar, etcétera, se pudo solucionar. Y así el Indecopy un poco trató de comenzar a abordar estos temas. Pero todavía no tenías una regulación. Y ustedes dirán, pero ¿para qué es una regulación, no? Si el código, de cierta manera, puede solucionar algunos temas, ¿no? Pero claro, el tema aquí era que el tema de la definición de quién es el intermediario,
temas como la seguridad de productos en plataforma, el poder entender la forma en la que uno adquiere los productos y servicios en las plataformas en las cuales tú no ves el producto. Es distinto ir a una tienda presencial y que al final te llegue una cosa distinta, ¿no? Hay pues, por ejemplo, algunas, a veces en Instagram o en Twitter, salen estas noticias, oye, pedí esto de AliExpress, ¿no? Ven ahí un muñequito o algo, y en eso veías la última, que era una canastita, ¿no? Como de compras, ¿no? Que supuestamente esta persona supongo que la compraría pues para hacer sus compras, ¿no? Y cuando tomaba la foto de lo que le llegó, era como un adornito para su computadora, ¿no? Y decía, mira lo que me llegó, ¿no? Cuando las especificaciones técnicas, el detalle te decía otras cosas, ¿no? Como que era un producto que tú sí lo podías usar, ¿no? Entonces, el derecho de arrepentimiento o el que tú puedas resolver esos contratos es un derecho importante en plataformas, ¿no? Y que es un tema que yo sé que tiene mucha discusión, hay que analizarlo, y por eso se sometió a discusión, ¿no es cierto? El Indecopi lo puso a opinión pública para recibir comentarios y propuestas, ¿no? Para poder ajustar eso. Pero todas estas iniciativas que abordaron este proyecto de comercio electrónico que modificaba algunos artículos del código, incorporaba artículos al código de consumo en temas de comercio electrónico, se trabajaron haciendo un benchmark entre normativa de la Unión Europea, haciendo un benchmark entre normativa regional, ¿no? Se tomó en cuenta Colombia, Chile, acuerdos Mercosur, se tomó en cuenta también y tiene una influencia ya el último proyecto que presenta Indecopi también en recomendaciones que hace Naciones Unidas al Perú. Perú se somete a una evaluación de pares en Naciones Unidas en el 2019 y en el 2020 ese documento está a libre disposición de ustedes, lo pueden descargar de la web. Ese documento tiene un apartado muy extenso en temas de comercio electrónico para Perú, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer Perú en protección al consumidor en comercio electrónico? Y lo más fuerte es que Perú en el año 2018 se adhiere, o sea, Perú, no Indecopi, el Perú se adhiere a una recomendación en materia de comercio electrónico para protección al consumidor de la OECD, ¿no? Y sobre esas recomendaciones es que se presenta este proyecto, que generó bastante discusión y que lamentablemente luego el Congreso toma, ¿no? Y sin tomar en cuenta las opiniones, observaciones, comentarios, etcétera, que había recibido Indecopi, lo toma y lo presenta como tal, ¿no? Y el proyecto, lamentablemente, ya sea por la forma en que se toma, como también el contexto en el que estamos, pues no se ha priorizado y se ha encarpetado, ¿no? Y en esa falta de regulación, igual Indecopi ha ido abordando casos, ¿no? Como ustedes saben, en pandemia nosotros crecimos 50-60% en el uso pues, de comercio electrónico, utilizar aplicativos, las personas, los peruanos comenzamos a familiarizarlos más con el uso de pagos digitales, que era, ¿no?, un tema que también pues, no permitía que este mercado crezca. Los peruanos de por sí somos muy desconfiados, ¿no? Y por ejemplo, recuerdo algunas charlas que daba en la Cámara de Comercio de Lima que me decían, lo que hacen los peruanos, claro, sí compran viajes, sí compran experiencias, restaurantes, spa, esto, compran turismo, pero por ejemplo, electrodomésticos, temas de equipos electrónicos, eso, miran la oferta y luego van a la tienda física a seguir preguntando por el producto y luego de que ya lo han visto bien, ¿no? Están seguros, lo compraban por la plataforma que tenía la oferta, ¿no? Entonces, el peruano es desconfiado, ¿no? Pero claro, en pandemia esto cambió, pues tenías que cambiar, las conductas cambiaron, ¿no? Y esto, el mercado creció. Entonces, ante este nuevo mercado que se ha abierto, que no solamente participan proveedores peruanos, sino también de fuera, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos proteger mejor al consumidor? Personalmente considero, ya como desde la visión de la academia, creo que es importante la capacitación a proveedores y que sea más fuerte la línea
de trabajo articulado, por ejemplo, con Produce, ¿no? Con Mincetur, y con todas las que trabajen con gremios o que tienen trabajo con sectores productivos, de servicios, para que se incluyan los temas de consumo, ¿no? De mejores prácticas, de poder trabajar programas de cumplimiento, que hay un decreto supremo que evidentemente define cómo se deben hacer programas de cumplimiento en materia de publicidad de consumidor, y el gran incentivo es que si una empresa tiene un programa de cumplimiento, y esta norma está vigente, ojo, está en el código, en el 112, y hay un decreto supremo que es el reglamento de estos programas de cumplimiento, y el incentivo es que te pueden reducir la eventual sanción que te va a imponer el Indecopi si es que te haya responsable respecto de una conducta, ¿no? Trabajar esa línea. Y por otro lado, creo también que deberían utilizarse mejores estrategias de supervisión del mercado, ¿no? Ver dónde existe mayor incidencia en los sectores donde existe mayor reclamos de consumo y hacer una estrategia más fuerte, ¿no? Tal vez no necesariamente la solución va a ser una sanción, pero sí tal vez un acompañamiento y una presencia, ¿no? De la autoridad para que se desincentiven estas conductas. Ahora, claro, esto es más difícil porque ahora existen más fraudes electrónicos, ¿no es cierto?, más estafas electrónicas, y entonces creo que el gran reto que se tiene ahorita desde la autoridad de consumidor, y no solo la autoridad de consumidor, en general, todas las entidades que velan por la protección al consumidor y que están enfrentando los mercados digitales, es que deben articular. Ya no pueden trabajar como islas. O sea, por ejemplo, Indecopi debería estar trabajando de la mano con la autoridad de datos personales. O sea, no puede ser que una trabaje por un lado, la otra por el otro, ¿no? Tienen que trabajar de manera conjunta, diseñar mejores planes de estrategias de supervisión, planes de educación y de concientización a los consumidores, proveedores y consumidores. Y yo creo que con eso, poco a poco, podríamos ir generando un mejor entorno, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar un poco unos lineamientos de hacia dónde debería apuntar el Perú? Bueno, Indecopi sacó un documento súper interesante que se llama la Agenda Digital, ¿no? Salió también con Ivo. Y en esta agenda digital se recogen distintos o casos principales que en su momento había visto Indecopi por temas del mercado digital, y señala una pequeña hoja de rutas a dónde debe apuntar. Y uno de los temas que se me estaba pasando, adicionalmente al tema de mejor supervisión, mejor educación, consumidor-proveedor, un tema importante también es de fortalecer las capacidades de los funcionarios y servidores que ven estos casos. Porque también, si estas personas no entienden cómo funcionan los mercados digitales, ¿cómo es que van a abordar un caso? ¿Cómo van a poder determinar la responsabilidad? ¿Cómo van a poder hacer una medición del daño, ¿no?, que realmente has causado o no al mercado? Y no solamente desde la perspectiva del consumidor, sino al mercado desde el punto de vista de competencia también, ¿no? Entonces, esa agenda digital, que también es un producto gratuito, lo pueden descargar, definió una hoja de ruta. Ese documento es del 2018, si mal no recuerdo, y que también es interesante, ¿no? Y que creo que puede servirnos para también entender esa propuesta de norma que no se ha aprobado, está allí, de modificar el código para incorporar los temas de comercio electrónico, y evidentemente pues poder generar una mejor concientización en proveedores y consumidores, ¿no? Y eso, en líneas generales, Manuel, no sé si te parece tema general lo que te he comentado, un poco más de historia, creo, pero creo que es bueno también saber en dónde estábamos. Bueno, muchísimas gracias, Wendy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo te quisiera hacer una pregunta. Me pareció interesante lo que hicieron con influencers en el Indecopi. No sé si tú sabes el seguimiento, si se pudo, en ese programa se pudo ordenar un poco mejor la cosa de lo que venía. A ver, se me está apagando la batería. Sí, mira, en la estrategia de influencers en realidad fue una estrategia, como tú bien dices, interesante, porque
inicialmente fue un proyecto que se presenta en APEC, ¿no? Desde la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, ellos presentaron un proyecto sobre temas de influencers, y se trabajó mucho con buenas prácticas e iniciativas que se habían dado en otros países. Obviamente, pues, en sí no es un tema nuevo, ¿no? La publicidad testimonial, ya eso ya existe, ya era finalmente, existía ya jurisprudencia en el INDECOPI. Sin embargo, obviamente en el mercado digital, pues esto explotó, ¿no? De una manera tal que representó un reto para las autoridades que velaban por estos temas, ¿no? Y varios países como Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, que son de los más fuertes, y es más, dicho sea de paso, el peer review que recibe Perú, los evaluadores, o sea, nuestros pares que nos evalúan el sistema de consumidor fueron Estados Unidos, Australia e Italia, ¿no? Entonces, fueron estas agencias grandes de consumo las que evaluaron el sistema de consumo. Pero bueno, esta Comisión de Represión de la Competencia Desleal también hace una mirada a las mejores prácticas, buenas prácticas, acciones de supervisión que se habían hecho en otros países, porque nuevamente este tema de la publicidad testimonial no es un tema nuevo para las agencias, simplemente es la forma en cómo esto aparece, no a partir de las plataformas. Y se prepara un primer borrador. Este primer borrador se somete a comentarios, ¿no? De interesados. Se hizo todo un muy buen trabajo de recojo de opiniones, se perfeccionó el documento y se sale lanzando como una guía para influencers, ¿no? No es que es una regulación, no, porque el tipo ya estaba, eso ya existía, la publicidad testimonial como tal, pero sale una guía para poder educar a los influencers, ¿no? Y obviamente también a los a los anunciantes que contrataban a estos influencers, ¿no? Porque estos no solamente trabajan solos, en muchos casos pues están contratados por anunciantes y empresas, ¿no? Entonces una guía completa interesante. Entonces, una anécdota que pasó, Manuel, no sé si es que lo has comentado porque ya conoces la anécdota, pero teníamos, bueno, ya lo habíamos lanzado, ¿no? Oficialmente, ¿no? Siempre en la parte formal de las instituciones, ¿no? Pero también, ¿no? También con el liderazgo de Ivo, dijimos, oye, hay que hacer también una mesa, ¿no? Porque ese lanzamiento formal fue de Desleal con la autoridad de consumo, ¿no? Hacia los influencers, ¿no? Pero un poco la visión de Ivo dijo, oye, pero yo creo que acá también podemos aprovechar y que esté derechos de autor, y que esté signos distintivos, o sea, es que estén las tres áreas de Indecopy. ¿Por qué? Porque los influencers son creadores de contenido. O sea, así como hay un policía malo que le dice, oye, di que eres publicidad que te han contratado, oye, si realmente lo has probado el producto, tienes que ser algo real, tu testimonio, no te lo estés inventando. También eres un policía, bueno, oye, tu contenido es bueno, tú lo puedes proteger, tienes derechos de autor. Oye, estás creando un signo distintivo, es una marca, hay que protegerla, ¿no? ¿Por qué no le escribes? Hay un registro. Entonces, invitamos a los influencers en otra reunión, en otro espacio. Entonces estábamos los policías buenos y policías malos, ¿no? Empezábamos los policías malos, Desleal estaba Belardo, luego venía yo, y luego venía Lourdes, que era de autor, y luego venía Sergio, si mal no recuerdo, el rey no estaba, Sergio Chuez de signos distintivos, ¿no? Entonces estábamos los cuatro, y claro, tuvimos la suerte que en ese momento había alguien en comunicaciones que se conocía y tenía bastantes contactos con los influencers, invitó a varios influencers. Y la anécdota es que Indecopy, por primera vez en su vida, y única también, fue trending topic, porque cada cosa que nosotros decíamos, todos los influencers lo ponían, y claro, estos chicos en Perú eran los tops y tenían millones de seguidores, bueno, tal vez no millones, pero miles de seguidores, y todo nuestro tele, Indecopy estaba rebotando, porque todo evidentemente le servía, o sea, no solamente era el policía malo en la presentación formal, ¿no? De, oye, tienes que cumplir esto, mira tu guía, léela bien, ¿no? Sino también cómo el Indecopy brindaba un servicio de protección a sus contenidos, a la creación de contenido, ¿no?
Es interesante, ¿no? Luego de la anécdota es que esa guía establece las principales obligaciones de los influencers, si es que realmente es un testimonio o no es un testimonio real o es contratado, cómo lo debe informar con el hashtag publicidad. Cómo es que tiene que informar a los consumidores, ¿no? Por ejemplo, si hay un tema de riesgo, si hay un tema de alguna advertencia que tiene que hacer respecto de alguna forma de uso, de conservación de los productos, si es que hay algún sitio donde debe dirigir a los consumidores para que busquen más información, etc. O sea, toda la información importante, relevante, que debe estar en el contenido, en la parte objetiva del anuncio, y qué obligaciones tenían finalmente ellos también, ¿no? Cómo es el tratamiento del unboxing también, porque ellos decían, pero a mí me regalan cajas y yo no las he pedido, ¿no? Entonces dijimos, bueno, no es un pago directo, pero en el regalo, en ese regalo hay, entre comillas, un pago, ¿no? Es como en consumidor, cuando tú estás yendo, no sé, pues suele ser mucho con los alimentos o productos de belleza, ¿no? Que tú vas y te quieres comprar, no sé, pues una pasta de dientes y te viene de regalo un sachet de champú o un jabón, ¿no? Entonces dices, es un regalo, no, es una inversión que ha hecho la empresa porque quiere que pruebes su producto y eventualmente te fidelice, ¿no? Y es exactamente lo mismo que pasa con el unboxing, ¿no? Entonces tienes que decirlo, ¿no? Recién lo estás viendo, tienes que poner que es un unboxing, que no es un testimonio que estás dando, sino es algo nuevo, ¿no? Y hubo bastante reticencia al inicio, porque claro, ellos decían, no, que son muchas obligaciones, que yo solamente doy estos contenidos, mi testimonio, bueno, había de todo. Y bueno, ahí lamentablemente luego vino también la SUNAT con, en ese momento todavía proyecto para que paguen unos impuestos, ¿no? Creo que ahora ya los tienen que pagar, no estoy muy segura, pero en ese momento ya la SUNAT comenzó a mirar este tema, ¿no? De esa manera. Pero fue un trabajo interesante, Manuel. Ese producto de esa guía se presentó en APEC en un evento con varios países y fue muy bien recibida, ¿no? Por no solo la guía en su contenido, sino porque el trabajo que se hizo para obtener esa guía, que fue consensuada, ¿no es cierto?, con los propios obligados, ¿no? Y con los interesados, finalmente, pues se recibieron distintas opiniones de gremios, de empresas, de los propios influencers, asociaciones de consumidores, etcétera, distintos interesados, estudios de abogados, se pudo generar y crear un documento muy, muy sólido, ¿no? Y tuvo un reconocimiento. Pero sí, fue una forma también en el cual no es a través de la regulación, ojo, porque esto ya existía, ¿no? Pero sí a través de este documento, llamémoslo, no sé, soft law, que se pudo generar una mejor estandarización de los contenidos y sus obligaciones, ¿no? En ese nuevo mercado digital. ¿Por qué? Porque uno, la regulación toma mucho tiempo, ¿no? Entre las discusiones o no, por ahí que este proyecto se caía, ¿no? Y evidentemente las eventuales afectaciones a los consumidores estaban ahí, ¿no? Y se tenían que solucionar de alguna manera. Y se recogen los mejores estándares de fuera para poder tener un mejor entorno que no sea un desincentivador de esta nueva forma de ofrecer o demostrar productos y servicios, pero que tampoco no permita conductas que puedan afectar el mercado y a los consumidores, ¿no? Muchas gracias. Te quisiera hacer otra pregunta ya voy a resultar abusivo, pero creo que esto se va a colgar en la página del OMC, y creo que ha surgido en la parte de libre competencia, nos contaba el expositor, Felipe da Silva, nos contaba que Europa ahora está contratando a un montón de expertos para estudiar todo el tema de la libre competencia y plataformas. Yo tengo tu idea de decir, bueno, mira, esto de la economía digital o la economía de datos ya necesita que los reguladores tengamos una visión coherente. ¿Cuál creerías que debiese ser nuestro, digamos, porque a mí lo que me pasa también como abogado es que los modelos de negocio que me vienen diciendo yo no los entiendo. Si no viene alguien atrás y me los explica, no termino entendiendo nada. Y la idea es cómo se debiese fomentar una especie de almácigo
de funcionarios públicos en países que no tenemos el presupuesto que tienen otros, ¿no? O sea, nosotros debiésemos formar a nuestros reguladores en temas que ni siquiera los mejores reguladores del mundo todavía están haciendo pie. Entonces yo me pregunto es cómo nosotros debiésemos hacer para formar a un montón de funcionarios que eventualmente, si se van perdiendo, si van saliendo de todas estas cosas, tenemos grandes déficits, ¿no? Porque finalmente la tecnología va por delante de todos, ¿no? Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? En mi experiencia te podría decir que estos espacios de trabajo, como el Comité de Políticas del Consumidor de OECD, las reuniones de expertos en Naciones Unidas, los grupos de trabajo, hay una red de agencias de consumidor del mundo que se llama ICPEN, I-C-P-E-N, ICPEN por su nombre en inglés. Y a nivel regional también hay reuniones de agencias. Por ejemplo, hoy día, por ejemplo, ha sido la reunión anual de las agencias de Latinoamérica, que lo organiza Naciones Unidas, la UNTAC. La sede así en Argentina ha sido virtual y presencial, y por primera vez ha sido abierto al público, ha estado en streaming. No lo he podido ver por temas de trabajo, pero seguro estará colgado para que cualquiera lo pueda ver. Esos espacios, Manuel, y a los que están aquí conectados, son buenísimos porque los que están en las cabezas de agencia, o los que tienen, o están viendo en estos temas de consumo, competencia, evidentemente puedes compartir mejores prácticas, incorporarlas, y haces un buen networking. Pero claro, el tema es que en muchos de nuestros países, el tema pues del servicio civil a veces no es tan fortalecido, no es tan sólido, ¿no? Y los funcionarios cambian rápidamente, ¿no? Y no necesariamente todos tienen el mismo estándar o conocimiento, ¿no? Yo creo que sin entrar de lleno, pues tenemos experiencias donde hay muchas personas que entran a puestos que no tienen ni idea de dónde estamos, ¿no? Entonces, eso es un problema, ¿no? Entonces, este ejercicio que se está haciendo a nivel de las agencias, Unión Europea, yo escuché que estaban haciendo estas reuniones de expertos. OECD, por ejemplo, ya está, desde el 2020 estaba pensando en reuniones conjuntas de las áreas de competencia y de consumidor. Naciones Unidas también en reuniones conjuntas, porque ya no podían estar solas. El tema de las vacunas rompió esa barrera que existía. No, estos son los temas de consumidor que solo afectan al consumidor directo, y estos son los temas de empresas, de competencias, cómo generamos mercados. No, los dos están completamente ligados, ¿no? Entonces tienen que haber reuniones de expertos conjuntas. Y entiendo que la OMC ha fortalecido también sus grupos de trabajo de comercio electrónico. Es más, la OMC todavía ni siquiera tiene una definición de comercio electrónico, ¿no? O sea, todavía no hay una única, lo cual también, de cierta manera, responde a lo que tú comentas, ¿no? Todos los días aparecen nuevos modelos de negocio, y ahora aún más con estos mercados digitales, y evidentemente es un reto para los profesionales. Imagínate para las cabezas de agencia, ¿no? Que tienen que estar constantemente viendo cómo solucionan estos problemas, y nuevamente, en estos temas personalmente creo que no necesariamente la regulación va a ser la respuesta, ¿no? Tienes que hacer algunos ajustes de diseño, y creo que sí el código debería ajustarse, ¿no? En los temas de comercio electrónico, pero no va a solucionar todo. Y allí la experiencia, la competencia, el nivel de cooperación que tengan las agencias de consumo y competencia va a ser muy importante, ¿no? Para entender cómo están evolucionando los mercados digitales, y para evidentemente también incorporar mejores prácticas más rápido, ¿no? Que no sea porque es una conversación en la que me enteré cómo se puede hacer algo, sino que inmediatamente se compartan bases de datos de buenas prácticas. Por ejemplo, ahí Perú, en el 2018,
presentó una plataforma de mejores prácticas a Naciones Unidas, donde los países podían colgar sus mejores prácticas en competencia y en consumidor. Y claro, teniéndolas en línea, el acceso a las agencias, tú podías inmediatamente ver sobre distintos temas qué hacer, ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo que podría de cierta manera ayudar a que rápidamente pues, un funcionario pueda tomar acción respecto de una situación, ¿no? Pero yo creo que es complicado. ¿Dónde he visto, Manuel, tal vez para no dejarlos y a los que están aquí, no diciendo, bueno, entonces es imposible? No, sí existen algunos sectores en los cuales el tema de la capacitación y evidentemente el fortalecimiento de capacidades es más que necesario. Y por ejemplo, en los mercados financieros, existe, ¿no es cierto?, un mayor fortalecimiento de esas capacidades a través de las capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? SBS, ¿no? Que brinda mucha capacitación con cursos actualizados, trae ponentes del extranjero y que son evidentemente cursos in-house para sus funcionarios y servidores, y que va acompañado evidentemente también de las propias empresas o supervisadas que también están con esas capacitaciones constantes, buscan los mejores perfiles, ¿no? También es cierto, es una dinámica distinta desde presupuesto y de los propios modelos de negocio que exige ese perfil, pero por ejemplo, ahí existe una experiencia que creo que podría ser tomada en cuenta, Manuel, no sé si coincides conmigo, ¿no? Y esa misma experiencia poder llevarla a las agencias de competencia, ¿no? Que tengan esa capacitación constante, esas reuniones constantes para conversar de determinadas temáticas con una agenda, ¿no? Que previamente sea acordada entre todos y que se pueda debatir realmente sobre esos temas para encontrar soluciones, ¿no? Y evidentemente que si es que se puede, pues que venga acompañada de mejores perfiles de las personas que asumen estos puestos en las agencias, y evidentemente también pues que no existe una alta rotación, ¿no? Porque allí se pierde también mucho del conocimiento y de las formas de hacer de cara, por ejemplo, a temas de competencia, de PI o de consumidor, ¿no? Muchas gracias. Yo nada más, lo único que te complementaría es que no es nada más un problema de funcionario público, es que todos al estar un poco lejos digamos, de donde se genera todo esto, necesitamos ese contacto y necesitamos esa explicación. Yo a veces a las mismas empresas le digo, miren, si ustedes no explican cómo es, va a ser bien complicado avanzar. Y la tecnología va delante de todos nosotros. Y otro tema que creo que es importante es el tema de la academia, que ayude, que complemente. O sea, eso hay que trabajar mucho para que podamos no estar un poco atrasados con el tema tecnológico, ¿no? Así es, coincido contigo. Y este espacio es un excelente espacio para conversar de estos temas, ¿no? Y que no solamente se quede en estos espacios, coincido contigo, debe ser constante, porque estos nuevos modelos de negocio están impactando en nuestras vidas, y no solamente desde consumo y competencia, están Así impactando es. desde también otras ramas del derecho, tributario, laboral, societario. Entonces debemos conversar sobre ello y tener una visión mucho más abierta, más flexible. No solamente el garrote va a funcionar en este tema. Tenemos que ver también nosotros mismos como abogados, innovar y ver cómo podemos generar mejores conductas y mejores mercados, ¿no? Que promuevan competencia, pero que también si hay que sancionar, pues que se sancione determinando bien la gravedad del daño para determinar una correcta sanción. Perfecto, Wendy. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo tu delicadeza y haber compartido con nosotros tu conocimiento y tu experiencia. Gracias a todos los asistentes. Hoy no vinieron todos porque fue una sesión especial, pero bueno, va a ser colgado y la OMS también nos han dicho que lo van a colgar en su sitio web. Excelente. Las presentaciones y bueno, ya al resto nos vemos el próximo martes. Un saludo muy, muy grande a Wendy, agradecerle nuevamente y que pasen un buen fin de semana. Cuídese. Chao, chao.